Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides todos a Voces de Yacualina, el podcast de Marea Verde Perú. Este es un espacio donde nuestras voces se encuentran para defender los derechos sexuales y reproductivos, compartir nuestras luchas y exigir justicia. Porque Yacualina no está sola. Y continuando con la conversación, el tema de hoy día vamos a hablar sobre desde el corazón del movimiento, con una mirada de quienes hoy están en primera línea, quienes son las juventudes. Las juventudes que son aquellas que marchan, que levantan la voz, que no se quedan calladas. Y para el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Nuestra invitada el día de hoy es Crini Lía Coa Valdeiglesias, activista feminista y defensora de los derechos sexuales y reproductivos del sur peruano. Ella es administradora de profesión, lo que le ha permitido profundizar en el empoderamiento económico femenino desde una mirada crítica y feminista. Bienvenida, Crini, y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ale, y de corazón, gracias a las personas, a las instituciones, a las colectivas que hacen posible este espacio tan importante de escucha, que nos permite alzar la voz y hablar de lo que nos interesa, les activistas, que son nuestros derechos, nuestras luchas y nuestra esperanza. Qué bonito. También, Crini, quería que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia. ¿Qué fue lo que te lleva a convertirte en una activista feminista, estar ahí en las marchas, en los bloques? ¿Qué es lo que te lleva a defender todos los derechos? Bueno, mi activismo nace de manera muy personal y política en el 2016, que es cuando yo me empiezo a reconocer como activista, ¿no? Después de haber sido víctima de violencia estructural y laboral. Recuerdo mi primera marcha, aún tengo la primera foto de mi cartel aquella vez, y es a partir de ello que vamos empezando a construirnos, a deconstruirnos, a estudiar, a investigar y a identificar y reconocer los distintos tipos de violencia, las necesidades, nuestra condición de mujer y todo lo que implica, o los retrocesos que eso implican, los violentadas que somos, que son nuestros cuerpos, nuestros territorios, por solo nuestra condición o nuestro género. Claro, ¿no? Recuerda que como mujeres siempre estamos siendo juzgadas, criticadas y al momento de defendernos estamos luchando, ¿no? Estamos luchando por nosotras, por nosotres, por todas aquellas. Y también te quería preguntar sobre tu papel como al ser joven. ¿Cómo sientes? Mira, hay una frase con la que seguramente muchas compañeras, muchos compañeros se identifican en el movimiento, que es esta: detrás de una feminista hay una historia de lucha. Y solo nosotros conocemos nuestra historia, muchas veces inclusive no hemos llegado a exteriorizarla, ¿no? Violencias que hemos vivido desde la infancia y que lamentablemente en nuestra sociedad se han normalizado, son normales. Y es a partir del momento en el cual empezamos a militar en el movimiento, empezamos a investigar, tenemos acceso a información, que empezamos a cuestionar ello. Y a raíz de esto siempre está, al momento de cuestionarnos, hacer esta promesa de yo no puedo permitir que otra niña, que otra adolescente, que otra mujer viva lo que a mí me ha tocado. Yo tuve la suerte, tuve la dicha quizá de empezar a cuestionarme desde muy niña, por mi mamá. Mi mamá es personal de salud, mi papá es policía, entonces he vivido constantemente en esto de poder ver y vivir los distintos tipos de violencia de mujeres en zona rural, las más olvidadas, ¿no? Desde el tema de las esterilizaciones forzadas en el sur del Perú, pero de repente yo lo vi de otra manera, de mujeres que pedían ayuda para poder acceder a esterilizarse sin que sea comunicado a sus esposos, a sus vínculos, a sus compañeros, ¿no? Está también el tema de las distintas violencias que se denunciaban, que venían a pedir ayuda a mi papá, y situaciones las cuales yo de niña las veía, no las identificaba como tal, como algún tipo de violencia o la gravedad que éstas tenían. Hasta ahora que tengo uso de razón, que puedo cuestionar y que de alguna otra forma busco siempre apoyar, respaldar esta situación o estas situaciones. Creo que lo más bonito es el ayudar, ¿no? Más que todo, aparte del empoderamiento femenino que a una le causa, también el ayudar a las niñas, ver y decirles esto pasa y también hacerles ver lo que está mal, porque a veces también nosotros hemos tenido como estructuras ya definidas que a veces, bueno, decimos hay que seguir, pero eso, el de construir todo eso, creo que es lo más gratificante, ¿no? Y ver que sí hay esos cambios. Exacto.
Mira, desde nuestros privilegios, porque yo considero un privilegio lo que a mí me ha tocado vivir, tener la oportunidad de asistir a encuentros, a charlas, a talleres nacionales e internacionales y poder cuestionar con toda libertad el conservadurismo, el patriarcado y estas leyes que se nos han impuesto en la sociedad nos permite abrir mente, ¿no? Y abrir camino a quienes están detrás de nosotras. Y en base a ello siempre está esto de replicar. De lo poco y lo mucho que yo sé, te lo puedo enseñar a ti. Y con el conocimiento que yo tengo, puedo ayudar a minimizar tantos porcentajes, tantas cifras de mujeres y diversidades violentadas. Así es bonito encontrar estos espacios en donde se puedan conversar sobre estos temas y, como lo dices, ¿no? También desde tu privilegio ayudar a demás personas, porque recordemos, no todos tienen pues ese mismo privilegio. Como dices, personas en zonas rurales que no tienen tanto la información a la mano, ir y ayudarles, conversar con ellas, enseñarles un poquito que ellas también son mujeres y pueden ser y son empoderadas, ¿no? Exacto. Sobre todo en relación a la defensa de sus cuerpos, sus territorios, en base a nuestros derechos, ¿no? Que lamentablemente hoy día están pero tan pisoteados por nuestro propio Congreso y demás. Entonces, desde el hecho de poder ayudarles a identificar las violencias y que se reconozcan como personas violentadas y con esta información tomen decisiones de qué hacer o qué no hacer al respecto. Claro, es importante. ¿Y por qué crees que es importante que los jóvenes hablen sobre sus derechos sexuales y reproductivos, sobre justicia? ¿Por qué crees que es importante? Muchas veces se nos da a las jóvenes la tarea esta de que somos el futuro de la sociedad, pero al mismo tiempo a estas personas o a nosotros que se nos da esta carga, esta mochila tan pesada de la responsabilidad de cómo va a marchar nuestra sociedad, se nos limita. La única forma, las únicas herramientas y el único arma que nosotros tenemos es educarnos para, en base a la educación que podamos tener y deconstruir o romper estos mitos, empecemos a cuestionar lo que está mal y lo que no está, desde el tema cultural, tradicional, legal, etcétera, etcétera. Y esto mismo, ¿no? Del rol fundamental que sí jugamos, porque sí, somos las futuras autoridades, somos los futuros padres, madres, profesores y demás miembros de la sociedad que de alguna u otra forma, aunque suene muy trillado, pues son a quienes están viendo las niñeces, ¿no? Y si nosotros nos ven tomando las calles, apoderándonos de ellas, alzando la voz, gritando y exigiendo justicia, es esto lo que ellos van a poder replicar, van a poder cuestionar, inclusive de mejor manera lo que nosotros podemos cuestionar en este momento, o lo que mínimamente se nos permite cuestionar. Claro, ¿no? Lo que decías, ¿no? Que somos el futuro, pero también somos el presente, somos el ahora, somos el hoy día. La esperanza. Claro. Que de alguna u otra manera tienen estas niñas, niñas, adolescentes, juventudes que se sienten identificadas por Yacuelina, porque es Yacuelina quien representa a tantas niñas que han sido abusadas física, emocional, psicológica y sexualmente. Sí, como hablamos en el primer episodio, ¿no? Hablamos sobre Yacuelina, quien es la representante que buscamos que se identifiquen, ¿no? Eso es lo que queremos con Yacuelina y también con este podcast, ¿no? Que se escuchen las voces, no solamente se vean en redes sociales, sino que también sepan sobre experiencias ya más personales, ¿no? Y más allá de una conversación, que quede un registro para que más compañeras, compañeros se puedan informar y puedan ser parte de... Puedan conocer, ¿no? Así es. Y hablabas también sobre el Congreso que pisotea los derechos. ¿Qué obstáculos, qué barreras encuentran el movimiento dentro de Marea Verde? ¿Qué tan complicado, qué tan difícil es poder llegar por todo este grupo de personas que se aferran y están ahí en contra? Mira, lamentablemente, para comenzar, la sociedad ha sido diseñada por hombres y para hombres, ¿no? Partimos por esto. Existe una constitución política que habla de la figura de un ciudadano peruano como hombre. No se pone la condición de nosotras las mujeres o la diversidad. Eso como primer punto. Por consiguiente, hasta hace 3, 5 años atrás podríamos hablar de avances en el movimiento, ¿no? Hace poco en el país hemos cumplido 100 años desde la aplicación del protocolo del aborto terapéutico, en el país, de forma legal. Y existen más del 50% de mujeres en nuestro país que no tenía y que no tiene hasta el día de hoy información al respecto, que no sabe que el Perú
tenía legalmente este soporte, ese sostén para poder abortar legalmente. Claro, en algunas circunstancias, pero ya era un avance. Ahora es algo que está siendo cuestionado y que es difícil de acceder. Tenemos que inclusive hacer plantones como hace 2 años atrás por 3 casos de niñas que habían sido abusadas sexualmente en la provincia de La Convención, a las cuales en su hospital el cuerpo médico no le permitía el acceso al kit de emergencia. Y cuando tú hablabas con los docentes, con el propio personal que había acompañado el caso, se preguntaban qué es el kit de emergencia. Y nosotros nos cuestionamos, pero son trabajadores del sector salud, deberían tener conocimiento al respecto y con la información que ustedes tienen poder también enseñar a la población, ¿no? Fuera de este tema del aborto tenemos lo cuestionado, lo criminalizado, lo inclusive considerado hoy por hoy un tabú, que es hablar de la educación sexual integral. De alguna u otra forma arranque que le han hecho a la malla curricular en el nivel primario y secundario, inclusive lo moral que de alguna u otra forma se sobrepone a la necesidad de educar a nuestras niñas, nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes al respecto. ¿Cómo pretendemos evitar embarazos adolescentes si no les hablamos de la educación sexual integral? ¿Cómo pretendemos evitar que existan, o que no existan, mejor dicho, que se minimicen las cifras de enfermedades de transmisión sexual o de infecciones de transmisión sexual si no les enseñamos acerca de los métodos anticonceptivos? Y se cree y se dice erróneamente, y aquí mucha culpa tiene el patriarcado, de que si tú le hablas de métodos anticonceptivos a una niña o un adolescente, le estás abriendo los ojos y le estás obligando a que prácticamente se inicie sexualmente. Cuando no vemos por el otro lado la cantidad de casos o de personas que hoy por hoy en nuestro territorio lamentablemente viven con cáncer al ovario, en el caso de las mujeres, con el SIDA, etcétera, etcétera, y cómo es que ha ido creciendo la cifra, ¿no? E inclusive está el tema de la inversión a estos pacientes que se tiene que hacer por parte del Estado para cubrir parte del tratamiento, ¿no? Luego de esto, tenemos que volver a hablar del tema político al agarrar y decir, wow, el tema de la ley de paridad y alternancia ha sido un elefante blanco más, porque no existe una institución en nuestro país que realmente controle y esté en calidad de veedor, fiscalizador, supervisor, cumpliendo esto, porque la figura de las mujeres, la diversidad y las juventudes se han utilizado como para cubrir la cuota, como decimos nosotros, ¿no? Ya vemos una mujer, asistía en el último, penúltimo número al Congreso, al municipio provincial, distrital, al consejo regional, para cumplir con la cuota. Y ahora que se está cuestionando, ¿no? Y que se dice, ¿cuál es lo positivo? Hablamos del tema del lenguaje inclusivo, que existe tanta mala información al respecto, que inclusive han hecho que se nos llame gente exagerada, la generación de cristal, se dice que han invertido presupuesto para que se pueda usar el lenguaje inclusivo, y tantas contradicciones, ¿no? Que lamentablemente se alimentan, inclusive por mensajes como los del presidente de Estados Unidos, con ideas tan retrógradas, machistas, conservadoras, que inclusive utilizan de justificación la religión, la cultura, la tradición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con mujeres en el Congreso, que se supone nos deberían representar, sin importar el territorio de donde vengan, que son las primeras en cuestionarnos, en satanizarnos, en terruquearnos por defender los derechos sexuales y reproductivos, por defender la autonomía sobre nuestros cuerpos y territorios. Sí, bueno, en el Congreso he visto que también están en contra del Instituto Materno Perinatal, que es algo que tú dices, wow, es una mujer, exacto. Es una mujer en el Congreso la que está en contra. En nombre del ministerio. Ay, no, sí. O la inclusión esta, ¿no? De la mujer y el varón, cuando no se ponen a pensar en el tema presupuestal, esto inclusive de querer quitar la tipificación del feminicidio, ¿no? Y dicen, ¿qué sacamos? ¿Qué de positivo con que se considere la muerte, el fallecimiento o el que un tercero le quite la vida a una mujer? ¿Qué ganamos con llamarlo feminicidio? ¿No? Y hay tanto que cuestionar y hay tanto por lo cual alzar la voz, salir a las calles, protestar, pero también con una situación en la cual, presupuestalmente hablando, las entidades, organizaciones, instituciones que nos protegían a quienes defendemos estos derechos y a quienes alzamos la voz, está siendo tan cuestionada a través de la ley del APSI, el tema de los recortes presupuestales en relación a USAID y demás,
¿no? Hay tanto por lo cual reclamar, pero seguimos siendo pocas las personas que alzamos la voz. Siguen existiendo mujeres que no se reconocen feministas o que rechazan al movimiento, sin ponerse a pensar que gracias al movimiento tienen derecho a votar, tienen una cuenta bancaria, tienen la autonomía de decidir si maternan o no maternan, inclusive de cuestionar, porque no podrían cuestionar estar a favor o en contra del aborto si no existiría el movimiento feminista, ¿no? Claro, hasta desde los mismos estudios, ¿no? Que le permite a una mujer estudiar, o sea, también es como cuestionarse, pero creo que para eso están este movimiento de que lucha, que es lo importante, que va con fundamentos. Y que finalmente no solo defiende a las mujeres, porque lo que pedimos es igualdad, no solo para mujeres, no solo para la diversidad, sino para toda la sociedad, porque inclusive, gracias al movimiento feminista, los hombres podrían llorar sin la necesidad de que les digan estás actuando como una niña o estás llorando como si fueses una mujercita. Porque lamentablemente los hombres no hablan de esto que nosotros sí hablamos, que es la salud emocional, el soporte, la contención, la estabilidad psicológica, ¿no? Hablar de esto para ellos es sinónimo de debilidad. Y se le ha cuestionado tanto al hombre o se le ha prohibido inclusive llorar o poder un día agarrar, derrumbarse y decir no puedo más. ¿Por qué? Por su condición de hombres, porque se supone que nosotros somos el sexo débil. Recordemos que el machismo no solamente afecta pues, a las mujeres, sino también a los hombres. Así es. Entonces, eso es lo que queremos deconstruir, ¿no? Como movimiento. Y cuéntame un poquito, ¿cuáles son los espacios en donde se están organizando las jóvenes o los jóvenes hoy en día? Mira, desde Marea Verde, que somos una plataforma a nivel nacional que incluye activistas de costa, sierra y selva, sin distinción de género o de edad, pues tenemos la posibilidad, la facultad de cuestionarnos, no solo en base al conocimiento que tengamos, sino nuestras realidades, porque cultural y tradicionalmente hablando, cada una de estas macroregiones o regiones tiene su propia particularidad. Entonces, primero, el tema de poder defender o darnos soporte o apoyarnos en algunos casos. En su momento, el caso de Camila, ¿no? Que no ocurrió en Cusco, pero que desde Cusco alzamos la voz. Y así sucesivamente por muchos otros casos que hayan podido acontecer. Este tema de poder tener la facilidad de articular, y hoy, gracias a Dios, con la invención y el avance tecnológico, que no necesitamos estar frente a frente para poder articular, para poder trabajar en equipo, coordinar y de alguna u otra forma poner nuestras necesidades en vitrina y ver la forma quizá de cómo está trabajando la compañera de otra macro y replicar lo que está haciendo, o viceversa, ¿no? Y que vengan compañeras de repente sin conocer el territorio por temas laborales, por temas de estudios e investigaciones, o por hacer turismo, y que tengan la confianza de agarrar y decir yo le voy a escribir a tal compa para que me recomiende un hotel, para que me recomiende dónde quedarme, pernoctar, de repente alguna compa que le pueda brindar un techo para quedarse un par de días. Este soporte que va en relación a la articulación y la sororidad que tenemos en el movimiento. Y que es necesaria porque es la única forma de buscar, tratar, porque es eso, conquistar algunos derechos o de alguna otra forma recuperar lo que ya teníamos ganado. Y por último, ¿quieres decirle algo a los jóvenes? ¿Algún mensaje que tengas para ellos? Para ellas. Me coges en frío, pero lo que siempre se me viene a la cabeza es esto de invitarles a cuestionar al sistema educativo, el de salud, al cual tenemos un acceso demasiado limitado, el tema laboral, porque muchas activistas venimos de formaciones profesionales tan diversas, inclusive este hecho de ser compas en un espacio en el cual cada quien tiene una formación disciplinaria tan distinta también nos permite enriquecer. En mi caso, por ejemplo, el tema de relacionar la importancia y la necesidad del empoderamiento económico para tener autonomía sobre nuestros cuerpos y territorios. Y eso puntualmente, que sigan cuestionando, que sigan saliendo a las calles, que alcen la voz, que no callen injusticias, que sigan exigiendo lo que por derecho les corresponde y que sigan alzando la voz, no solo por nosotros mismos, sino por las que vienen y por las que se fueron, porque realmente el derecho a elegir y a decidir sobre nuestros cuerpos es solamente nuestro. Sí, muchas gracias por tu participación. Y esto fue Voces de Yacualina, el podcast de Marea Verde Perú. Recuerden seguirnos en redes sociales como Marea Verde Perú y comparte este episodio con toda tu comunidad. Tienes que estar atento a los siguientes episodios y recuerda que decidir también es tu derecho. Muchas gracias.